Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar con el vídeo es dar las gracias a todos aquellos que ayer me avisasteis que al publicar el vídeo había puesto mal el título. Lo que suelo hacer normalmente, ya como podéis ver, no me lío demasiado la cabeza con eso del algoritmo de YouTube, los títulos, esas historias. Copio el título del vídeo anterior, lo pego y luego cambio las acciones que analizo cada día. Pues bien, ayer se me olvidó cambiar esas acciones, se había puesto el título del anterior vídeo. Algunos me avisasteis y gracias a que me avisasteis me di cuenta y pude cambiarla. Así que lo primero, daros las gracias a todos vosotros. ¿Qué está pasando hoy en el mercado? Bueno, pues seguimos en la misma tónica de ayer, un mercado bastante tranquilito. Veíamos ayer la última parte de Estados Unidos una pequeña corrección y por eso pues hoy en Europa parece que tenemos también esa continuidad a la corrección que veíamos allá en Estados Unidos, pero nada que nos llame la atención. La clave puede que llegue en la sesión de mañana, última hora, en Estados Unidos o incluso la sesión del jueves. ¿Por qué? Porque el miércoles, mañana, después del cierre, presenta resultados Nvidia y eso puede provocar bastante movimiento, sobre todo en el sector tecnológico, pero que podría acabar arrastrando al resto de sectores y de índices de prácticamente todo el mundo. Veremos a ver porque las expectativas están puestas muy altas como en cada presentación de Nvidia. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización del Banco Santander, que parece que está intentando mantenerse por encima de esa zona que habíamos marcado de resistencia. Veremos a ver ahora en qué situación se encuentra. También vamos a ver la cotización de Farmamar, que hoy estamos viendo una corrección importante, pero bueno, como vamos a ver, podría cuadrar dentro de lo que estábamos comentando. Y la tercera de las acciones es Soltec. Hacía muchísimo tiempo que no la analizábamos y vamos a ver en qué situación se encuentra, porque está superando o ha superado, mejor dicho, una zona importante de resistencia y lo que suceda las próximas sesiones puede ser clave. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por el Banco Santander. Como siempre, lo veremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, tenéis en la descripción el enlace para los que queráis os registréis en Pro Real Time. Y también podéis ver los gráficos de forma totalmente gratuita, tal y como les estamos viendo en tiempo real. Vamos a comenzar, como decimos, por el Banco Santander. ¿Dónde estamos y dónde estábamos la semana pasada cuando lo analizábamos? Pues estábamos por aquí, justo en esa zona de los 481, 482. Lo que comentábamos es que una resistencia muy importante, porque a los máximos que ya hemos visto en el 2017 y que superarlos, lo que implicaría es que continuamos con ese rally que venimos viendo, fijaros, tan importante desde el mes de febrero. ¿Dónde podríamos poner el siguiente objetivo si superamos con claridad esa zona? En los 5,09, 5,10 aproximadamente, en el techo que teníamos en el año 2014, que es, como podemos ver en el gráfico semanal, la anterior resistencia antes de irnos ya a los máximos históricos que teníamos en los 5,66. Y bien, ¿qué tenemos en el gráfico diario? Pues fijaros cómo desde que hicimos ese análisis conseguimos superar esa zona de los 481, 482 aproximadamente. ¿Cuál era el problema? Que bueno, hemos superado esa zona, pero el volumen ha sido muy bajito. Estamos viendo un volumen raquítico, fijaros. Nada tiene que ver con el volumen que veíamos en la subida, que tampoco era un volumen descabellado, pero era un volumen que está permitiendo mantener la subida. Con el volumen que estamos viendo ahora mismo, pues es normal que aunque veamos que supera esa zona, luego veamos sesiones como la que estamos viendo hoy donde intenta volver a esa zona, es decir, no consigue mantenerse el alza con claridad. Y al ser una zona tan importante de resistencia, pues vemos cómo sigue varias sesiones tonteando en esa zona. ¿Podríamos dar ya por superada la resistencia? Pues bueno, yo que tendría alguna que otra duda. Si hubiésemos visto en estas dos velas de aquí bastante volumen, pues sí que me habría gustado más, porque hubiera sido una ruptura clara en el que entró la demanda. Y bueno, pues nos habríamos tomado un descansito para consolidar como soporte esa zona. El riesgo donde está, lo que acabamos de comentar, que el volumen está siendo muy bajito. ¿Esto a qué está dando lugar? Pues que sigamos dando continuidad a esa divergencia que veíamos en el gráfico diario y que nos quede quizás la mosca ahí detrás de la oreja. De momento, pues vamos a ver, se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones, eso es positivo, y ahora mismo está por encima de la zona de los 4,82, aunque hoy estemos viendo una caída del 1%, por lo tanto, pues bueno, está dando los pasitos que tiene que dar, pero le falta esa gasolina en la subida. En el gráfico semanal, fijaros cómo con el cierre de la semana pasada, lo que hemos visto es que
tenemos una divergencia también entre la cotización y el RSI. ¿Nos debemos preocupar? Pues claro que no. De momento no nos debemos preocupar para nada por esta divergencia. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar? Quizás si perfora esta zona de aquí, los 4,48 aproximadamente. Vamos a ver qué referencias tenemos en el diario en esa zona. Y fijaros cómo los 4,48 pues estaban los mínimos quizás de esa corrección que vimos en el mes de mayo. Y quizás en esa zona también podría encontrarse con la media de 70 sesiones, que la pendiente es totalmente positiva. Y puede que dentro de una semana a lo mejor nos encontremos en la zona de los 4,48 y en caso de ver esa corrección podría actuar como soporte. Por lo tanto, si perdemos la media de 70 en el caso de que viésemos esa corrección y no siguiésemos manteniéndonos al alza para buscar ese objetivo, los 5,10, hay que vigilar la media de 70 porque si la perfora sí que la señal sería bastante negativa por lo que estamos viendo en el gráfico semanal e implicaría una caída bastante más fuerte en su cotización. ¿Qué tendríamos que buscar ahí? Pues posiblemente la media de 200 sesiones, que es su pilar fundamental en toda la tendencia alcista. Y ahora mismo está a los 3,89, es decir, la caída podría llegar a ser importante, pero de momento no estamos ahí, simplemente es algo que debemos de tener en cuenta y vigilar en caso de ver una corrección. Ahora la clave está, como decíamos ya la semana pasada, mantenernos sobre la zona de los 4,82 para abrir la puerta a ese recorrido al alza hasta los 5,10. De momento le falta volumen, pero no lo está haciendo mal. Vamos a ir un poquito más de cerca y fijaros. En el gráfico horario, gráfico de una hora, estamos sobre la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo también se apoyó sobre ella en la sesión del martes 14 de mayo y consiguió mantenerse al alza. Por lo tanto, pues bueno, parece que en este gráfico de una hora tenemos el soporte claro para seguir la tendencia alcista. Si quizás perforas esta zona es cuando ya podríamos empezar a ver una corrección más importante. La cotización, que eso ya nos implicaría en el gráfico diario, irnos a buscar ese soporte que decíamos de la media móvil de 70 sesiones. Pero de momento parece que puede seguir manteniéndose al alza, mientras, como estamos viendo, se mantenga ahora más que nunca, por lo que estamos viendo en el gráfico diario, se mantenga sobre esa zona de los 4,82 en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Farmamar. Fijaros, decíamos la semana pasada que el objetivo podría estar aquí, en el suelo que habíamos visto en enero antes de comenzar la caída más fuerte, los 37,7. Pues fijaros, la sesión de ayer se fue directa hasta esa zona, lo tocó casi al tic, se fue hasta allí y vimos cómo había bastante volatilidad y hoy parece que está cayendo muchísimo, un 4%, pero ojo porque la vela de hoy puede que no sea tan fea. Porque fijaros cómo hemos ido a probar la media de 200 sesiones y de momento está actuando como soporte. De hecho, la ha tocado y fijaros, ahora mismo nos encontramos bastante por encima de ella hasta los 34,91 y la cotización es 35,76, es decir, alrededor de un 2,5 por encima de la media de 200 sesiones. Eso es buena señal. ¿Por qué? Porque decíamos que para pensar en ver un posible giro en la cotización de Farmamar ahora mismo, o para seguir manteniendo la tendencia alcista que llevamos viendo desde abril, este rebote, deberíamos mantenernos sobre la media de 200, porque anteriormente, cuando hemos visto que la ha perforado, es cuando ha dado la señal de que seguiríamos corrigiendo, es decir, en los rebotes la supera, no actúa como resistencia, pero sí que luego cuando la perfora es cuando ya vemos que comienza la caída o ya no consigue marcar nuevos máximos. Fijaros cómo aquí actuó como soporte en mayo de 2022, consiguió rebotar un poquito, pero luego ya cuando la perdió es cuando ya teníamos claro que no iba a continuar al alza. Aquí pasó exactamente lo mismo. Incluso luego actuó como resistencia. Y aquí en enero también. Cuando ya perdió claramente la media de 200, comenzó la caída más fuerte. Si ahora, de momento, estamos viendo cómo se mantiene sobre ella, pues sería muy buena señal. El volumen, pues fijaros, aquí hay algo también bastante positivo, que el volumen, decíamos ya la semana pasada que era creciente, y en las últimas sesiones donde parece que se ha frenado la subida, el volumen ha seguido siendo muy alto. Eso es positivo. ¿Por qué? Porque ha seguido entrando la demanda. Por lo que estamos viendo hoy, que está cayendo un 4%, lo que esto nos quiere decir que además también hay bastante volumen. Esto implica que quizás está habiendo soltadas importantes en esta zona, pero se está manteniendo muy bien la cotización sobre la media de 200 porque todavía la demanda tiene bastante fuerza, bastante volumen. ¿Eso qué implicaría? Pues que quizás podemos llegar a ver un nuevo impulso al alza.
y volver hasta esa zona de los 37,7 y si la supera, quizás irnos a cerrar el gap que tenemos por aquí en la zona de los 40. Es decir, mientras haya volumen, podemos ir con la fuerza de la subida. Esto significa que seguimos teniendo gasolina. El riesgo hubiera estado en que aquí no hubiera habido nada de volumen las últimas 3 velas y ahora hubiera entrado mucho volumen con la oferta. Eso hubiera sido bastante negativo, pero de momento, pues bueno. Fijaros además cómo se mantiene sobre la media de 200 sesiones. ¿Que puede ser el techo y que ya hayamos alcanzado el objetivo? Pues puede ser, puede ser. Pero tampoco nos vamos a adelantar a los acontecimientos cuando a lo mejor todavía nos podría quedar un poquito más de recorrido al alza viendo el volumen que estamos viendo en la subida. El gráfico horario, si le echamos un ojo más de cerca, fijaros cómo la corrección se ha apoyado en la media de 70, es decir, pues bueno, de momento está actuando como soporte. Subimos hasta los 37,7, corregimos con fuerza y ahora parece que intenta repuntar de nuevo. ¿Cuál sería lo negativo? Pues que ahora de nuevo lo vamos a corregir y perdamos los mínimos que veíamos esta mañana cuando abrió esa zona de los 35 aproximadamente. Eso sería muy negativo porque implicaría que podemos ir corrigiendo y eso implicaría que vamos a perder ese soporte en la media de 200 sesiones y ya hemos visto lo que ha implicado eso posteriormente. Pero bueno, de momento vamos a ver si vemos que consigue superar la zona de los 36,12. Fijaros cómo puede que no tuviésemos ninguna resistencia hasta la zona de 37. Y eso sería positivo porque se podría implicar seguir manteniendo la subida. Así que bueno, de momento parece que nos llega la sangre al río. No vamos a entrar en pánico antes de tiempo, aunque sí que es verdad que quizás podríamos haber encontrado un objetivo, ya un techo en la subida, pero eso, como ya lo hemos dicho muchas veces, no lo sabemos a ciencia cierta, así que es mejor esperar a tener las señales totalmente claras para tomar una posición u otra. Y vamos con la tercera de las acciones. Hacía muchísimo tiempo que no analizábamos Soltec. Antes la seguíamos muy de cerca, pero ya quizás cuando perdió esa zona de los 3,90, pues parecía que comenzamos clarísimamente una tendencia bajista, entonces pues bueno, simplemente había que dejarla caer y ver hasta dónde llegaba el suelo. En principio parecía que los 2,50 intentó rebotar, pero luego fijaros, continuó corrigiendo y fijaros por aquí. Entró muchísimo volumen y perdimos la zona de 2,50 con muchísimo volumen. ¿Eso que implicaba? Que iba a seguir corrigiendo y así fue. Ahora pues parece que los 2 euros ha sido ese suelo psicológico, podríamos decir, en su cotización, suena actuar bien como soporte, esas zonas de números redondos y ha rebotado. En un primer momento, fijaros cómo se fue hasta la media 70, actuó como resistencia y volvió a corregir. Aquí tenemos una señal positiva porque no consiguió marcar ya mínimos decrecientes por debajo de esos 2 euros. ¿Señal de qué? De que si veíamos un impulso podríamos marcar un nuevo máximo creciente. Así ha sido. Y ahora estamos superando la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente actuaba como resistencia. Y de momento parece que estamos ahí bailando en la zona de 2,50 y la media de 70 sesiones. Es muy importante que ahora consigamos mantenernos al alza y que veamos un impulso que podría tener el objetivo en esta zona de aquí, alrededor de los 2,90, 2,95 aproximadamente. ¿Por qué? Porque aquí veíamos un suelo, fijaros, por el camino. Entonces ahora podríamos volver hasta esa zona. Y ahí encontrarnos también con la media móvil de 200 sesiones, que veremos a ver cómo actúa cuando se encuentre con ella. Vamos a analizar en un gráfico semanal este suelo de aquí y este suelo de aquí. Y también lo vamos a hacer en no mensual, a ver qué tenemos. Fijaros cómo en el semanal tenemos una divergencia en ese suelo. Eso es buena señal. Y muchas veces cuando vemos un volumen tan alto, a veces no es del todo negativo. ¿Por qué? Porque se puede pensar que a lo mejor ya es un volumen de capitulación, es decir, un volumen donde todo el mundo ya vende, el inversor pequeño se queda fuera y ahí las manos fuertes entran y empiezan a acumular. Es decir, podría llegar a cuadrar. Y por eso hay que tener muy en cuenta esta divergencia. ¿Dónde estaría la clave para pensar que hemos visto ya el suelo en toda la caída que venimos viendo en Soltec ya desde la zona por encima de los 14 euros? Fijaros, pues si superamos esta zona de aquí, los 3,50, es clave, porque tenemos el techo de la divergencia, fijaros, ahí es donde marcó ese último máximo creciente claro, y además también se podría encontrar por ahí con la media de 70. Si superase esa zona, pues la verdad que podría significar que estamos viendo un suelo y un giro importante por esa divergencia que tenemos entre la cotización y el RSI. En el diario, como decíamos, pues ahora muy importante,
conseguir mantenernos a la media de 70. Vamos a llevar al diario lo que hemos comentado en el gráfico semanal. Fijaros cómo a partir de aquí tendríamos el techo de los 2,95, que nos estaría la media de 200 sesiones. Hasta esa zona, si llegamos hasta ahí, pues podría significar simplemente que estamos viendo un rebote para continuar con la tendencia bajista, pero ya si supera la media de 200 estaríamos hablando de algo diferente, porque la última vez que superaba la media de 200, fijaros, vimos un impulso muy fuerte. ¿Eso donde nos podría llevar? Hasta la zona de los 3,5. Y si supera esa zona, quizás pensar que hemos visto un suelo en el mercado. Fijaros cómo anteriormente nos pasaba algo muy parecido con la zona de los 6,10. Esa zona clave, porque anteriormente, vamos a verlo de cerca, anteriormente había actuado como soporte durante mucho tiempo y si la superaba podría significar un giro en toda la caída. Pero al llegar a esa zona, fijaros cómo hizo el techo y es cuando comenzó la caída más fuerte. Ahora nos podría llegar a pasar algo parecido entre la zona de 3,50 y 3,90, que es donde estaba ese suelo que veíamos entre el año 2022 y 2023. ¿Llegaremos hasta ella ahora mismo con el rebote? Pues bueno, nos va a dar la clave seguramente esa zona de los 2,95 o 3 euros. Si la supera, puede que nos vayamos hasta allí. De hecho, fijaros, tenemos un gap pendiente de cerrar por ahí. Así que debemos vigilarla, yo creo, porque se puede estar poniendo bastante interesante. Como os decía, todo este volumen de aquí podría haber sido de capitulación, es decir, de haber encontrado un suelo, sobre todo porque no hemos visto como posteriormente ha seguido viendo mínimos decrecientes. Si hubiéramos seguido viendo mínimos decrecientes, significaría que lo único que ha hecho este volumen es dar continuidad a las caídas y que la fuerza la tiene clarísimamente la oferta. Los que están en corto en Solteco están vendiendo todas las acciones, pero como parece que se ha formado un suelo en esa zona, como decimos, no habría que descartar la idea de que fuera un movimiento de capitulación. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que no me equivoque a la hora de poner el título, que si no, pues ya tendría guasa la cosa. Así que nada, vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. Esta semana va a ser muy, pero que muy importante el cierre que veamos, porque lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal de este domingo es que todos los índices que analizamos, el IBEX, el DAX, el SP, el Dow Jones, el Nasdaq, todos, lo que eran todos, tenían posibles divergencias en el gráfico semanal después del cierre de la última semana. Si esta semana vemos que cerramos al alza, sería muy positivo porque iría perdiendo fuerza quizás esa divergencia. Pero si empezamos a ver correcciones y cerramos la semana por debajo de donde veíamos la semana pasada, esa divergencia empezaría a coger mayor relevancia. Implicaría quizás ver caídas importantes y darle quizás mayor probabilidad también a ese contexto que le poníamos a los mercados en los próximos 4 meses. Que esta semana creo que va a ser muy clave y sin lugar a dudas puede que influya totalmente los resultados de Nvidia que veremos el día 22, es decir, mañana. Así que habrá que estar todos muy pero que muy atentos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.